18 millones de dólares. Ese fue el precio que mis hijos le pusieron a su amor. Y yo decidí que no pensaba pagarlo. Sé lo que deben estar pensando. ¿Qué clase de padre le haría algo así a su propia sangre? A Mateo y a Sofía. Pero para que entiendan mi decisión, necesitan conocer la historia completa, desde el principio. Necesitan sentir el silencio de un teléfono en un cuarto de hospital, y el frío de una casa vacía cuando nadie viene a verte. Tienen que ver la sonrisa brillante y artificial que apareció en su rostro solo cuando el dinero entró en escena, borrando por completo al padre que habían dejado solo semanas antes. Esta es la historia de cómo 2 semanas de abandono me enseñaron más sobre mi familia que 40 años de sacrificios. Si a usted le gusta esta historia, por favor dele me gusta a este video, suscríbase al canal, y comparta sus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Créanme, lo que estoy a punto de contarles les mostrará que, a veces, la lección más dura es también la más necesaria. Mi vida, antes de que todo cambiara, olía a aserrín y a café recién hecho. Esa mañana, sin falta, el sol se colaba por la ventana de la cocina a las 6:15, dibujando un rectángulo de luz dorada sobre el suelo de linóleo desgastado. Yo ya estaba despierto, con mi taza de cerámica azul en la mano, la misma que Elena, mi esposa, me regaló en nuestro 10º aniversario. El calor se filtraba por mis dedos mientras miraba por la ventana hacia mi pequeño taller, el lugar donde pasé más de 40 años dando forma a la madera, y a mi vida. Era un santuario de silencio y trabajo, un lugar donde el tiempo se medía, no en horas, sino en la suavidad de una superficie recién lijada, o en el ajuste perfecto de una junta. La casa no era grande, 2 habitaciones, una sala de estar, y la cocina que siempre parecía conservar un eco de la risa de Elena. Después de que ella se fue, el silencio se apoderó de todo. Al principio, era un silencio pacífico, lleno de sus recuerdos, pero con los años, se había vuelto un ruido ensordecedor. Mis hijos, Mateo y Sofía, ya tenían sus propias vidas, sus propias casas ruidosas en San Antonio, llenas de las preocupaciones que yo un día tuve. Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más espaciadas. Estamos muy ocupados, papá, decían. Y yo lo entendía. O al menos, me obligaba a entenderlo. Mi rincón favorito de la casa era un viejo sillón de cuero granate, agrietado por el tiempo y amoldado a la forma de mi cuerpo. Estaba junto a la chimenea que ya casi nunca encendía. Ese sillón era mi máquina del tiempo. Allí me sentaba cada noche, después de una cena sencilla, y dejaba que los recuerdos vinieran a mí. A veces, mientras el crepúsculo teñía el cielo de naranja y púrpura, cerraba los ojos y casi podía sentir a Elena a mi lado, tejiendo en su propia silla, el suave clic de las agujas como una melodía familiar. En ese sillón recordaba la noche antes del 5º cumpleaños de Sofía. Me había quedado en el taller hasta las 3 de la madrugada, dándole los últimos toques a un caballito de madera de pino. La única bombilla del taller iluminaba mis manos cubiertas de serrín mientras pintaba con cuidado sus ojos azules y su crin castaña. Recuerdo el olor a pino pulido y a barniz fresco llenando el aire frío de la noche. A la mañana siguiente, cuando Sofía lo vio junto al árbol de Navidad, sus gritos de alegría parecieron sacudir los cimientos de la casa. Se aferró a mi pierna con una fuerza increíble para una niña tan pequeña y dijo: «Eres el mejor papá del mundo». Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. También recordaba la tarde en que vendí mi camioneta Ford de 1968. Era mi orgullo, una máquina de color rojo cereza que había restaurado pieza por pieza. No era solo una camioneta, era mi juventud, mis fines de semana de trabajo, el recuerdo de los viajes de pesca con mi propio padre. Pero cuando Mateo, recién casado y ansioso, me habló del pago inicial para su primera casa, una casa enorme con un jardín que yo sabía que nunca tendría tiempo de cuidar, no lo dudé ni un segundo. Al día siguiente un extraño se la llevó, dejándome un cheque de $15,000 en la mano. Esa misma tarde, transferí cada centavo a la cuenta de Mateo. Su voz al teléfono, llena de gratitud, fue mi única recompensa. «Gracias, papá, te debo todo». Pero los recuerdos no pagan las cuentas, y tampoco llenan una casa vacía. La vida seguía. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses. Mi rutina era mi ancla. El café.
El taller, el sillón. Hablaba con la foto de Elena en la repisa de la chimenea. Una imagen de nosotros en la playa, jóvenes y despreocupados, con Mateo y Sofía construyendo un castillo de arena a nuestros pies. ¿Lo hice bien, mi amor?, le preguntaba al retrato. Fui un buen padre. El rostro sonriente de la fotografía nunca respondía, pero en el silencio, yo quería creer que sí. Quería creer que todos esos sacrificios habían construido algo sólido, algo que duraría para siempre, como una casa bien hecha con la mejor madera. No tenía idea de lo frágil que era en realidad esa construcción, ni de la tormenta que estaba a punto de poner a prueba sus cimientos hasta hacerlos pedazos. Las primeras grietas no aparecieron con un estruendo, sino con el sigilo de una termita devorando la madera desde adentro. No hubo un grito, ni una puerta azotada. Solo un silencio que se hizo más y más pesado, una frialdad que comenzó a colarse por debajo de la puerta. Todo empezó el otoño en que cumplí 70 años. El aire se había vuelto fresco y olía a cedro y a tierra húmeda, un aroma que siempre me había traído paz. Pero esa paz se sentía frágil, como una fina capa de hielo sobre un lago profundo y oscuro. Unas semanas antes de mi cumpleaños, estaba en mi sillón de cuero granate, pasando las páginas de un viejo álbum de fotos. En una de ellas Sofía y Mateo, no más altos que mi cintura, me abrazaban mientras yo sostenía un pastel de cumpleaños torcido que Elena había horneado. Sus sonrisas eran tan genuinas, que casi podía oír sus risas infantiles resonando en la sala. Con esa imagen fresca en mi mente, decidí llamarlos. No esperaba una fiesta, ni regalos caros, solo quería escuchar sus voces, quizás planear una cena sencilla. Un café. Algo. Llamé a Sofía primero. El sonido de los niños gritando de fondo casi ahogaba su voz. Hola papá, ¿todo bien? Estoy en medio de llevar a Leo a su práctica de fútbol. Todo bien, hija, solo llamaba para saludar. Ya sabes, mi cumpleaños se acerca y... Me interrumpió, su tono impaciente. Ay, sí, papá, claro que me acordé. Mira, esta semana es una locura. Entre el fútbol de Leo y las clases de ballet de Ana no tengo ni un minuto. Pero no te preocupes, te mandé una tarjeta de regalo de Amazon por email. Así te compras lo que quieras. Me quedé en silencio por un segundo, el teléfono frío contra mi oreja. Una tarjeta de regalo digital. Para un hombre que había pasado su vida construyendo cosas con sus propias manos. Gracias, Sofía. Es muy práctico, logré decir. Perfecto. Te llamo luego, papá. Ya llegamos al campo. Te quiero, y colgó. No dijo cuándo llamaría. Nunca lo hacía. Luego, llamé a Mateo. Respondió al tercer timbrazo. Su voz sonaba profesional, distante, como si estuviera en una reunión. ¿Qué pasó, papá? Estoy un poco ocupado. Felicidades, viejo, dijo, y pude imaginarlo mirando su reloj. Escucha, he estado pensando, ahora que tienes 70, deberías tomarte las cosas con más calma. Hizo una pausa, y supe que lo que venía no era preocupación, sino un cálculo. Ese taller tuyo ocupa un terreno valioso. Podrías venderlo, mudarte a un apartamento más pequeño y vivir de eso, sin preocupaciones. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi taller. El lugar donde las manos de mi padre me enseñaron el oficio, donde construí los muebles de mi casa, donde tallé el primer juguete de mis hijos. Para él, no era un santuario, era un activo. El taller no está en venta, Mateo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Como quieras, papá, respondió con un suspiro de fastidio. Solo intentaba ayudar. Bueno, te tengo que dejar, entró una llamada importante, hablamos. La línea quedó muerta. El día de mi cumpleaños llegó y pasó. El sol dibujó el mismo rectángulo de luz en el suelo de la cocina. Me preparé mi café en la taza azul de Elena. Recibí una notificación por correo electrónico. Sofía te ha enviado un e-gift card de $50. No hubo más llamadas. Nadie tocó el timbre. Por la noche, me senté en mi sillón, la casa sumida en un silencio profundo, solo roto por el zumbido bajo del refrigerador. Miré la foto en la repisa, la de la playa. 4 personas sonriendo bajo el sol, unidas por algo que yo creía inquebrantable.
Me pregunté en qué momento se había erosionado ese vínculo, en qué momento sus vidas se habían vuelto tan grandes y la mía tan pequeña que ya no cabía en ellas. No sentí rabia, no todavía. Lo que sentí fue una tristeza fría y pesada, como una piedra en el fondo de un pozo. El amor, al parecer, ahora venía en un código de barras. Y las preocupaciones se medían en metros cuadrados de terreno vendible. Esas no eran solo grietas. Eran las primeras señales de que los cimientos de la familia que yo había construido se estaban pudriendo por dentro. Y yo, ingenuamente, seguía creyendo que con un poco de barniz y cuidado podría arreglarlo todo. El aire en la sala se sentía denso, cargado con el aroma de un café demasiado amargo y la dulzura empalagosa del perfume de Sofía. Se sentaron en el sofá frente a mí, el mismo sofá donde les leía cuentos antes de dormir, sus cuerpos de adultos luciendo extraños e incómodos contra el tapiz descolorido. Yo ocupaba mi viejo sillón de cuero granate, el único lugar de la casa que todavía se sentía mío. Mis manos, nudosas y manchadas por décadas de trabajo, envolvían la taza de cerámica azul que Elena me había regalado. Estaba ligeramente desportillada en el borde, una imperfección familiar que me anclaba a la realidad mientras ellos construían un mundo de mentiras a mi alrededor. Después de agotar las falsas preocupaciones sobre mi salud y los elogios vacíos sobre lo acogedora que seguía siendo la casa, Mateo se aclaró la garganta. Fue la señal. La verdadera conversación estaba por comenzar. Colocó su taza sobre la mesita de centro con un clic decidido, un sonido agudo en el silencio expectante. Papá, Sofía y yo hemos estado hablando, comenzó. Su tono era el de un gerente a punto de anunciar una reestructuración. $18 millones es, bueno, es una cantidad que cambia la vida. Y una enorme responsabilidad. Sofía asintió con seriedad, colocando una mano sobre la de su hermano en un gesto ensayado de unidad. Y con tu salud tan delicada, no queremos que tengas que lidiar con todo ese estrés. El manejo de un patrimonio así es un trabajo de tiempo completo. Abogados, contadores, asesores de inversión. Su voz se apagó, dejando que la enormidad de la tarea flotara en el aire entre nosotros. Los observé en silencio. Vi sus ropas caras, los relojes brillantes en sus muñecas, los zapatos que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en una semana en mis mejores tiempos. Estaban interpretando un papel, el de los hijos preocupados, pero sus ojos delataban la codicia. Eran como los de un depredador que ya ha arrinconado a su presa, y solo espera el momento de atacar. ¿Y qué sugieren?, pregunté, mi voz sonando tranquila, casi distante. Mateo se inclinó hacia adelante, sus codos sobre las rodillas. Aquí venía el golpe. Hemos consultado con un abogado financiero, un experto. Nos recomendó la mejor opción para proteger el patrimonio, y para protegerte a ti, crear un fideicomiso familiar. Un fideicomiso, repetí, la palabra sintiéndose extraña en mi boca. Exacto, dijo Sofía, su sonrisa ahora más brillante, más afilada. Nosotros, como fideicomisarios, nos encargaríamos de toda la administración. Tú no tendrías que preocuparte por nada, absolutamente nada. Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral, un frío que no tenía nada que ver con el clima de afuera. No era una sugerencia, era una demanda. Estaban intentando declararme incompetente sin decirlo con todas las letras. Mateo debió interpretar mi silencio como duda, porque se apresuró a añadir el detalle final, el que creía que sellaría el trato. Y por supuesto, tú recibirías una asignación mensual para todos tus gastos. Pensamos en algo generoso, para que vivas cómodamente, unos $5,000 al mes. ¿Qué te parece? $5,000 libres de impuestos cada mes, solo para ti. $500,000, una asignación. En mi propia casa, con el dinero que me pertenecía. Me ofrecían una pensión de mi propia fortuna, como si yo fuera un empleado jubilado, o un niño al que se le da su mesada. El eco de las palabras de Sofía en el hospital, resonó en mi cabeza. Es simplemente imposible ahora mismo. El recuerdo de la línea muerta de Mateo. 2 semanas de abandono absoluto. Y ahora. Estaban aquí, no para pedir, sino para tomar. Para borrarme de mi propia vida y reducirme a una partida en su presupuesto.
Levanté la vista de mi taza y los miré directamente a los ojos, primero a Mateo, luego a Sofía. El dolor en mi pecho, el que había sentido durante semanas, se había ido. En su lugar, había algo duro, pulido y afilado como el acero. Era la claridad. La claridad absoluta de ver a mis hijos, no como los niños que crié, sino como los extraños en los que se habían convertido. No levanté la voz. No los acuse con acento agudo, simplemente me puse de pie, sintiendo el crujido de mis rodillas. Caminé hacia la repisa de la chimenea y tomé la vieja foto enmarcada, la de la playa. La sostuve en mis manos, sintiendo el peso del marco de madera que yo mismo había tallado. Tienen razón, dije, mi voz tan nivelada como una tabla recién cepillada. Es una gran responsabilidad. Me di la vuelta para enfrentarlos. Sus rostros estaban iluminados por la anticipación. Creían que habían ganado. Necesito tiempo para pensar en su propuesta. Es mucho que asimilar. Coloqué la foto de nuevo en su sitio, con un cuidado deliberado. Los llamaré en unos días. El alivio en sus caras fue casi cómico. Se levantaron. Me dieron abrazos torpes y rígidos que no acepté ni rechacé, y se fueron prometiendo llamar todos los días. Mientras cerraba la puerta principal detrás de ellos, el clic de la cerradura sonó como el inicio de una cuenta regresiva. Regresé a mi sillón, pero no me senté. Me quedé de pie en medio de la sala silenciosa, mirando la puerta cerrada. El padre que ellos creían débil y manipulable había desaparecido en esa habitación de hospital. El hombre que ahora estaba allí era un carpintero. Y sabía exactamente cómo desmantelar una estructura podrida, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que los cimientos. Y sus cimientos estaban a punto de derrumbarse. Cuando el sonido del motor del auto de Mateo se desvaneció en la distancia, la casa volvió a su silencio habitual. Pero esta vez era diferente. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio denso y pesado que precede a una tormenta. Me quedé de pie junto a la puerta durante un largo minuto, mi mano todavía en el pomo frío de metal. No sentía el ardor de la ira ni el nudo de la traición en la garganta. Todo eso se había quemado, dejando atrás una calma gélida, una claridad afilada como el borde de un formón recién afilado. Caminé lentamente hacia la cocina, recogí las 2 tazas de café que habían usado y la mía, la azul desportillada. Abrí el grifo y lavé cada una de ellas con un cuidado metódico, el agua caliente corriendo sobre mis manos. Observé cómo los restos de café se iban por el desagüe, como si estuviera limpiando los últimos vestigios de su presencia, de su falsa preocupación. Fideicomiso. Asignación mensual. Las palabras resonaban en mi cabeza, no como una ofensa, sino como las especificaciones de un plano, el plano de mi jaula dorada. Y ellos me lo habían entregado sonriendo, creyendo que yo era demasiado viejo y tonto para leerlo. Sequé mis manos y me dirigí a mi taller. El olor familiar a cedro y aceite de linaza me recibió como un viejo amigo. Pasé mis dedos sobre la superficie de un banco de trabajo que había construido con mi padre. Era de roble macizo, con marcas y cicatrices de 60 años de trabajo. Fuerte, confiable, duradero. Todo lo que mis hijos pensaban que yo ya no era. Se habían equivocado en su cálculo fundamental. Veían a un anciano frágil, un mueble viejo listo para ser descartado. No vieron al carpintero. No vieron al hombre que sabe que la estructura más sólida se construye con paciencia, precisión y un conocimiento profundo del material con el que trabajas. Y yo conocía mi material, conocía a Mateo, su impaciencia y su arrogancia, conocía a Sofía, su necesidad de aprobación y su debilidad ante la presión. Me habían mostrado sus cartas, cada una de ellas, sin darse cuenta de que yo llevaba toda una vida jugando una partida mucho más larga. No iba a haber una confrontación, no habría gritos ni acusaciones. Eso es lo que ellos esperarían. Eso es lo que haría un hombre roto. Pero yo no estaba roto. Estaba siendo reconstruido. Regresé a la casa y me senté en mi sillón de cuero granate. Ya no era un refugio para mis recuerdos, sino mi centro de operaciones. Saqué una libreta y un bolígrafo del cajón de la mesita auxiliar. La primera página estaba en blanco. Con una mano firme escribí un nombre y un número de teléfono. El de Arthur Vance,
un viejo amigo de la escuela que se había convertido en el abogado más astuto de todo Texas. Luego, comencé a trazar las líneas de mi propio plano. Un diseño simple, elegante y absolutamente inquebrantable. Ellos no lo verían venir. Pensaban que el juego había terminado, pero para mí, la primera pieza apenas se estaba moviendo en el tablero. Al día siguiente, el lunes 12 de noviembre, a las 9 en punto de la mañana, hice la primera llamada. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, pero yo no estaba sentado en mi sillón. Estaba de pie, junto al teléfono de disco que rara vez usaba, con la libreta abierta sobre el mostrador. Marqué el número de memoria, aunque habían pasado años desde la última vez que lo hice. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz grave y familiar respondiera. Oficina de Arthur Vance. Arthur, habla Clark, dije, mi voz sonando extrañamente firme en el silencio de la casa. Hubo una pausa. ¿Clark? ¿Clark Peterson? Por todos los santos, hombre, ¿dónde te habías metido? Pensé que te había tragado la tierra. He estado aquí, Arthur, construyendo cosas. Hice una pausa. Y ahora necesito tu ayuda, no para una pelea, sino para una construcción, algo diferente. Algo que necesita cimientos legales muy sólidos. Arthur, siempre directo, captó el tono de mi voz. No había nostalgia en mis palabras, solo propósito. Mi puerta siempre está abierta para ti, Clark. ¿Cuándo quieres venir? Mañana, a las 10, y Arthur trae tus mejores herramientas. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. El resto del día lo pasé en el ático, un lugar que no había visitado en años. El aire era denso, con el olor a polvo y a papel viejo, el aroma del tiempo encapsulado. Moví con cuidado las cajas etiquetadas con la caligrafía elegante de Elena. Recuerdos de la escuela, ropa de bebé, Navidad 1999. Yo buscaba algo más práctico. En una caja de metal oxidada, bajo un montón de viejos manuales de herramientas, encontré lo que buscaba. 40 años de vida financiera meticulosamente archivados. Durante las siguientes 8 horas, mi mesa de la cocina se convirtió en una oficina. Cada documento era una pieza del rompecabezas. Encontré el recibo de la transferencia bancaria del 2 de mayo de 1998. $15,000 exactos a la cuenta de Mateo, con una nota escrita a mano en el margen. Para la casa. Con amor, papá. Localicé las facturas de la boda de Sofía, celebrada el 15 de junio de 2018. El total me golpeó de nuevo, incluso después de tantos años. $32, $450. Catering, flores, el vestido que ella juró que no podía vivir sin él. Lo pagué todo en 3 cuotas, vaciando casi por completo mis ahorros. Había más. Matrículas universitarias que sumaban más de $120. 000. Los pagos del seguro de sus primeros autos, préstamos personales que nunca fueron devueltos. La recibo, cada estado de cuenta, cada cheque cancelado, lo Organic E con acento agudo por fecha y por persona en 2 carpetas de Manila nuevas. Una para Mateo, otra para Sofía. No sentía resentimiento mientras lo hacía. Sentía el frío y desapasionado enfoque de un artesano que mide sus materiales antes de hacer el primer corte. Los números no mienten, no tienen emociones, simplemente son. Y la suma de estos números contaba una historia clara y brutal. A media tarde, Sofía llamó. Su voz era dulce, casi empalagosa. Hola papá, solo llamaba para saber cómo estabas. ¿Has pensado en nuestra propuesta? Queremos que estés tranquilo y cuidado. Sostuve el teléfono, mirando la pila de facturas de su boda. Todavía lo estoy considerando, Sofía. Respondí con calma. Son decisiones importantes. No hay que apresurarse. Claro, papá, tómate tu tiempo, dijo, aunque pude sentir un hilo de impaciencia bajo la superficie azucarada. Solo no tardes mucho, ¿sí? 1 hora después, llamó Mateo. Fue mucho más directo. Papá, ¿ya tomaste una decisión? El abogado que te mencioné está esperando para redactar los documentos del fideicomiso. Cuanto antes lo hagamos, antes podrás relajarte. Te lo haré saber cuando esté listo, Mateo, dije, mi tono tan plano y sólido como una losa de granito. Hubo un silencio tenso. De acuerdo, dijo finalmente, con un filo de molestia en su voz.
pero no dejes que se te vaya de las manos. 18 millones no son fáciles de manejar para alguien de tu edad. Gracias por tu preocupación, hijo, respondí, y colgué. Al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, me puse mi mejor camisa y conduje hasta el centro. La oficina de Arthur Vance estaba en el piso 20 de un edificio de cristal y acero que parecía tocar las nubes. Era un mundo muy lejano a mi taller. El aire olía a cuero y a café caro. Arthur me recibió con un abrazo de oso, sus ojos amables estudiando mi rostro. Era más corpulento, con el pelo completamente blanco, pero su mirada seguía siendo tan afilada como siempre. Nos sentamos en su enorme escritorio de caoba pulida. Sin decir una palabra abrí mi maletín y coloqué las 2 carpetas sobre la superficie brillante. ¿Qué es esto, Clark?, preguntó, intrigado. Son los cimientos, respondí. La historia de una inversión. Y ahora, quiero hablar contigo sobre el rendimiento. Le conté todo. El hospital, el silencio, las 2 semanas de abandono. La llegada del dinero y la repentina aparición de mis hijos. La propuesta del fideicomiso y la asignación mensual de $5,000. No dejé que ninguna emoción se filtrara en mi voz. Expuse los hechos con la misma precisión con la que describiría las dimensiones de un mueble. Arthur escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando terminé, se reclinó en su silla, su mirada fija en mí. No había lástima en sus ojos, sino un profundo respeto. «Creen que el viejo carpintero se ha vuelto blando», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Luego se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un tono de acero. «Bien, muéstrame los planos, Clark. Vamos a construirles una lección que no olvidarán en su vida». Por primera vez en semanas, una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de propósito. El plan estaba en marcha. Cada clavo se colocaría con precisión. Cada junta encajaría a la perfección. Estaba a punto de construir mi obra maestra, y ellos no la verían venir hasta que la estructura estuviera completa y la puerta se cerrara detrás de ellos, dejándolos afuera, en el frío. Salí de la oficina de Arthur sintiendo el peso del aire acondicionado del edificio en mi piel, un frío artificial que contrastaba con el calor decidido que había comenzado a crecer en mi pecho. El mundo desde el piso 20 era un laberinto de cristal y acero, un lugar de números y contratos, un lenguaje que mis hijos entendían mucho mejor que el del pino pulido o el roble macizo. Pero Arthur me había dado las herramientas para hablar ese idioma, y yo iba a ser muy elocuente. Mi primer paso fue seguir sus instrucciones al pie de la letra. A la mañana siguiente, el miércoles 14 de noviembre, llamé al banco de inversión que gestionaba el patrimonio de mi hermano. La voz al otro lado de la línea era joven y enérgica, un tal señor Harris que me llamó señor Peterson, con un respeto que no había escuchado en años. Le informé, con la calma que me había enseñado Arthur, que mi abogado se pondría en contacto para iniciar los trámites de la creación de un nuevo fideicomiso. Un fideicomiso irrevocable, especifiqué, usando las palabras exactas que Arthur había escrito para mí en una servilleta. Hubo una breve pausa. Pude oír el tecleo rápido en su computadora. Entendido, señor Peterson. Estaremos esperando la comunicación del señor Vance. No hizo más preguntas. El nombre de Arthur Vance abría puertas que yo ni siquiera sabía que existían. El segundo paso fue la creación de la fundación. Arthur se encargó de la mayor parte del papeleo, pero insistió en que yo definiera su propósito. Pasé toda una tarde en mi taller, no trabajando en la madera sino sentado en un taburete, rodeado de las herramientas de mi vida. Miré mis manos, las mismas que habían cambiado pañales, construido cunas y pagado matrículas. Y supe exactamente lo que tenía que hacer. Las llamamos la Fundación Elena Peterson, para jóvenes artesanos. Su misión: otorgar becas de $25,000 cada una a jóvenes talentosos que quisieran aprender un oficio manual, ya fuera carpintería, alfarería o herrería. Una forma de honrar a mi esposa, que siempre dijo que el trabajo más honesto era el que se hacía con las manos. Arthur estimó que el proceso de registro y la transferencia inicial de un capital semilla de $5 millones tardaría unas 3 semanas.
El plazo era perfecto. Mientras los engranajes legales y financieros se movían en silencio, yo jugaba mi propio papel en casa. Mateo y Sofía llamaban casi a diario, sus voces una mezcla cada vez más impaciente de falsa preocupación y ansiedad mal disimulada. «Papá, ¿alguna novedad?», preguntaba Mateo, su tono siempre apresurado. «El mercado de valores no espera a nadie, ¿sabes? Esos 18 millones deberían estar trabajando para nosotros, para la familia». «Estoy organizando todo, Mateo», respondía yo, mi voz siempre serena. «Son asuntos complejos, requieren tiempo». Sofía intentaba un enfoque más suave. «Papá, solo queremos que estés bien, que no tengas que lidiar con este estrés. ¿Hablaste con el abogado que te recomendamos?» «He hablado con un abogado, sí», le decía sin mentir. «Estoy siguiendo su consejo». Esa respuesta parecía calmarlos, pero solo momentáneamente. Creían que un abogado era su abogado, su arrogancia era mi mejor aliada. Se estaban convenciendo a sí mismos de que el plan avanzaba a su favor, de que el viejo estaba cediendo. No se les ocurrió pensar que yo pudiera tener un plan propio. Mi tercer y más importante paso, lo llevé a cabo en la soledad de mi taller. Saqué las 2 carpetas de Manila que le había mostrado a Arthur, y las puse sobre mi banco de trabajo, bajo la luz cruda de la bombilla. Durante 2 noches, trabajé no con madera, sino con papel y recuerdos. Transformé mis notas en 2 documentos formales. En la parte superior de cada uno, escribí en letras mayúsculas, «Estado de inversión familiar». Debajo, detallé cada sacrificio, no en términos de amor, sino en el lenguaje que ellos habían elegido, el de las finanzas. Cada entrada tenía una fecha, una descripción y un valor. Para Mateo, la lista era larga. 2 de mayo de 1998. Pago inicial, primera vivienda. Valor, $15. 000. Valor ajustado por inflación a 2023. $28. 750. 2002 a 2006. Matrícula universitaria, Administración de Empresas. Valor total, $68. 000. Valor ajustado, $105. 400. 15 de agosto de 2007. Préstamo para iniciar negocio, nunca devuelto. Valor, $20. 000. Valor ajustado, $29. 800. Y así continuaba, página tras página. La de Sofía era igual de detallada. 15 de junio de 2018. Boda completa. Lugar, catering, vestido, flores. Valor, $32. 450. Valor ajustado, $41. 220. 2004 a 2008. Matrícula universitaria, diseño gráfico. Valor total, $52. 000. Valor ajustado, $79. 300. 5 de septiembre de 2019. Ayuda para el pago inicial del auto familiar. Valor, $7. 000. Valor ajustado, $8. 150. Incluso incluí el caballito de madera, no le puse un valor monetario. Al lado, escribí, 18 horas de trabajo nocturno, valor, incalculable pero no reconocido. Al final de cada documento, había una suma total. Una cifra fría, clara e innegable que representaba el valor monetario de mi amor paterno a lo largo de 40 años. No eran acusaciones. Eran hechos. Eran los libros de contabilidad de una vida. El viernes 23 de noviembre, el día después de Acción de Gracias, un día en el que no recibí ni una sola llamada, llevé los documentos a una imprenta profesional en el centro. Pedí que los imprimieran en papel de alta calidad, con membrete oficial que simplemente decía, Oficina de Clark Peterson. Pagué los $150 en efectivo. Cuando recogí los sobres sellados se sentían pesados y solemnes en mis manos. Eran mi obra final, no estaban hechos de madera. Pero habían sido elaborados con la misma precisión y cuidado. Esa noche, con los 2 sobres sobre la mesa de la cocina, hice la última llamada preparatoria. Marqué el número de Mateo. «Papá, por fin», dijo, sin siquiera un saludo. «¿Tenemos un plan?» «Sí», respondí.
Quiero que tú y Sofía vengan a casa el próximo sábado, 1 de diciembre, a las 10 de la mañana. He tomado una decisión y tengo los documentos listos para que los revisemos juntos. Pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Excelente, papá. Sabía que entrarías en razón. Estaremos allí, puntuales. Lo sé, dije en voz baja, y colgué. Me quedé mirando los dos sobres. El plan estaba en marcha, cada pieza estaba en su lugar. La trampa estaba montada, no con acero, sino con papel y tinta. Y ellos iban a entrar caminando directamente en ella. Sonriendo, creyendo que venían a reclamar su fortuna. No tenían idea de que en realidad venían a saldar una deuda. Los días que precedieron al sábado 1 de diciembre se estiraron con una lentitud tensa, como una cuerda a punto de romperse. El teléfono comenzó a sonar con una frecuencia desesperada. Ya no eran las llamadas azucaradas y fingidamente preocupadas de la semana anterior. Ahora sus voces llegaban a través de la línea con un filo de pánico, una urgencia que no se molestaban en ocultar. Creían que estaban a punto de cerrar el trato, pero la proximidad del premio los estaba volviendo imprudentes. Sofía fue la primera en mostrar una grieta en su fachada. Llamó el miércoles por la noche, su voz un susurro conspirador. Papá, he estado pensando, comenzó, saltándose los saludos. Quizás sería mejor si el abogado de Mateo y yo nos reuniéramos con tu abogado antes del sábado. Solo para asegurarnos de que todos los documentos estén en orden, para que todo sea más rápido para ti. No queremos que te agobies con los detalles legales. La oferta estaba envuelta en seda, pero era una demanda de control. Querían ver las cartas antes de que se jugaran en la mesa. Sostuve el auricular, mi mirada fija en la foto de la playa en la repisa. Podía ver a la pequeña Sofía, con su cubo y su pala, construyendo castillos de arena que la marea se llevaría. Aprecio tu preocupación, hija, respondí, mi voz tan tranquila como el mar en un día sin viento. Pero mi abogado, el señor Vance, es extremadamente competente. Me ha asegurado que todo está preparado de la manera más simple y clara posible. No hay necesidad de complicar las cosas. Nos vemos el sábado a las 10. Hubo un silencio frustrado al otro lado antes de que ella murmurara un «Está bien, papá», y colgara abruptamente. La seda se había rasgado. Mateo no se molestó con sutilezas. Su llamada llegó el jueves por la tarde, y su voz era dura como el acero. «Papá, se acabó la paciencia». «¿Qué está pasando exactamente?» «El abogado que te recomendamos podría haber resuelto esto en 48 horas. ¿Quién es este Vance? ¿Es realmente el adecuado para manejar una suma de $18 millones? Su arrogancia era palpable. No solo dudaba de mi elección, sino que me trataba como a un niño que había elegido el juguete equivocado. No puedes permitirte un error con esto, concluyó, su tono casi una amenaza. El señor Vance tiene más de 40 años de experiencia manejando patrimonios mucho más grandes que este, Mateo, le informé con una calma que sabía que lo enfurecería. Sus credenciales son impecables. Y mi decisión también lo es. Sábado. A las 10. Pude escuchar su respiración entrecortada, la de un hombre que está acostumbrado a dar órdenes y no a recibirlas. Más te vale que esto no sea una pérdida de tiempo, papá, espetó antes de cortar la llamada. La verdadera tormenta estalló el viernes por la noche. Estaba en mi taller, lijando suavemente el borde de una pequeña caja de cedro. El aroma llenaba el aire, un olor a paz y a trabajo honesto. Las luces de un auto barriendo la entrada me hicieron detenerme. Unos segundos después, la puerta del taller se abrió de golpe, haciendo que el frío de la noche entrara de repente. Era Mateo. Su rostro estaba tenso, sus ojos brillaban con una mezcla de furia y ansiedad. Llevaba su traje de trabajo, pero la corbata estaba floja, como si hubiera estado tirando de ella todo el camino hasta aquí. No voy a esperar hasta mañana, dijo, su voz resonando en el espacio silencioso. Se acercó al banco de trabajo, sus zapatos caros cubriéndose de una fina capa de acerrín. Quiero ver los documentos. Ahora mismo. Quiero saber qué has estado haciendo toda esta semana.
Era una orden, no una petición. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Dejé la lija sobre la caja de cedro y limpié mis manos en un trapo viejo, tomándome mi tiempo. Lo miré directamente a los ojos. El niño asustado que una vez había consolado después de una pesadilla, había desaparecido por completo. En su lugar había un extraño, un hombre consumido por la codicia. Los documentos están en la casa, guardados de forma segura, dije en voz baja. Y los veremos todos juntos, mañana a las 10 de la mañana como acordamos. ¡No!, gritó, y el sonido pareció sacrílego en la santidad de mi taller. Estoy harto de tus juegos, viejo. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Probablemente estás buscando la manera de quedártelo todo para ti. La acusación quedó suspendida en el aire, tan fea y cruda como una tabla sin cepillar. Se había expuesto por completo. En su pánico, había revelado la verdadera naturaleza de sus pensamientos, que todo se reducía a quién se quedaba con el dinero. No retrocedí. No levanté la voz. Simplemente me quedé allí, una figura tranquila en medio del caos que él había traído. Te estás comportando de una manera muy imprudente, Mateo. Le dije. Mi tono era de una decepción tranquila, no de ira. Te sugiero que te vayas a casa, descanses un poco y vuelvas mañana con la cabeza más fría. Tú y tu hermana son bienvenidos a las 10. Ni un minuto antes. Me di la vuelta y volví a tomar la caja de cedro. Mi gesto dejaba claro que la conversación había terminado. Se quedó allí por un momento más, respirando con dificultad, su furia chocando contra mi calma y desmoronándose. Finalmente, soltó una risa amarga y sin alegría. Estás cometiendo un error, papá. Un error de $18 millones. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un portazo que hizo vibrar las herramientas colgadas en la pared. Me quedé solo en el silencio, el olor a cedro ahora mezclado con el hedor agrio de su desesperación. No sentí victoria, sentí una profunda y helada tristeza. Lo observé irse, no con ira, sino con una especie de pesar quirúrgico, el que siente un médico cuando debe amputar una parte enferma para salvar el resto del cuerpo. La construcción que había hecho con tanto amor durante 40 años estaba podrida hasta los cimientos. Y mañana, finalmente, la demolería. El sábado 1 de diciembre amaneció con un cielo gris y bajo, el tipo de cielo que parece presionar hacia abajo. A las 10 en punto, el timbre sonó, puntual y exigente. Abrí la puerta. Allí estaban, Mateo y Sofía, vestidos como si fueran a cerrar la adquisición de una empresa. Mateo llevaba un traje oscuro y afilado. Sofía un vestido de diseñador de un color neutro y caro. Sus sonrisas eran idénticas, tensas, expectantes, como las de dos depredadores que huelen la sangre en el aire. No me abrazaron. No hubo ni un atisbo de afecto familiar. Esto era un negocio. Los conduje a la sala de estar en silencio. El aire estaba cargado, denso con las palabras no dichas de toda una vida. Se sentaron en el sofá, rectos y formales, sus ojos fijos en los dos sobres de color marfil que descansaban sobre la mesita de centro. Yo ocupé mi lugar de siempre, el viejo sillón de cuero granate. El cuero crujió bajo mi peso, un sonido familiar y reconfortante. Era mi trono, y ellos eran mis súbditos, aunque todavía no lo sabían. Gracias por venir, comencé, mi voz tranquila resonando en la quietud. He tenido tiempo para considerar su generosa propuesta de crear un fideicomiso para gestionar el patrimonio. Mateo asintió bruscamente, una pequeña sonrisa de victoria asomando en sus labios. Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante, incapaz de ocultar su anticipación. He preparado unos documentos para que los revisen. Creo que pondrán todo en perspectiva. Con un movimiento lento y deliberado, deslicé los dos sobres por la superficie de madera pulida de la mesa. Uno para cada uno. Sus manos se abalanzaron sobre ellos casi al unísono. Hubo un sonido nítido de papel rasgado mientras abrían los sobres con una prisa mal disimulada. Esperaba ver alivio en sus rostros, la alegría del triunfo. En cambio, vi la confusión. Sus sonrisas se congelaron y luego se desvanecieron, reemplazadas por ceños fruncidos mientras sus ojos recorrían las páginas. No eran los documentos legales que esperaban.
No había lenguaje de fideicomisos ni cláusulas de asignaciones. Solo había columnas de números, fechas y descripciones bajo el frío y formal encabezado: estado de inversión familiar. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, su voz un hilo de incredulidad. Levantó la vista del papel, sus ojos buscando una explicación. Mateo dejó caer las hojas sobre la mesa con un golpe seco. Su rostro se había ensombrecido, una máscara de furia contenida. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Una factura? ¿Nos estás pasando una factura por habernos criado? Su risa fue un sonido feo, sin rastro de humor. Pago inicial de la casa, $28, 750. Matrícula universitaria, $105, 400. Esto es absolutamente demencial. No es una factura, Mateo, respondí, mi voz tan nivelada como la superficie que acababa de lijar en mi taller. Es un balance. Un registro de la inversión. Ustedes dos son gente de negocios. Entienden de inversiones y rendimientos. Yo invertí todo lo que tenía en ustedes. Mi tiempo, mi dinero, mi salud. Lo di todo, sin esperar nada a cambio más que el amor y el respeto que cualquier padre espera de sus hijos. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran en el aire viciado, y cuando necesité un pequeño rendimiento de esa inversión, un poco de su tiempo, una visita en el hospital, el balance quedó en cero. Estuve solo durante 2 semanas. 2 semanas en las que ustedes no existieron. Estábamos ocupados, espetó Sofía, su voz ahora aguda y defensiva. Tú no entiendes nuestras vidas, nuestras responsabilidades. Entiendo perfectamente. La interrumpí, mi calma desarmando su histeria. Entiendo que sus responsabilidades no incluían a su padre, hasta que aparecieron $18 millones. Entonces de repente, encontraron el tiempo. Me incliné hacia adelante, mis manos descansando sobre mis rodillas. Y por eso, tomé mis propias decisiones de inversión. Con la ayuda de mi abogado, el señor Arthur Vance, he establecido un fideicomiso. Uno real. Sus rostros cambiaron, la ira se desvaneció, reemplazada por una repentina y helada comprensión. Vieron la trampa cerrarse a su alrededor. La mayor parte del patrimonio, $15 millones para ser exactos, ha sido transferida de forma irrevocable a este fideicomiso, continué, cada palabra un clavo en el ataúd de su codicia. Se llama la Fundación Elena Peterson para Jóvenes Artesanos. Honrará la memoria de su madre ayudando a jóvenes que quieren construir algo real con sus propias manos. Les dará las oportunidades que yo tuve, es un legado de trabajo, no de codicia. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Sofía se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas de rabia, no de tristeza. Mateo estaba pálido, su mandíbula tan apretada que parecía que sus dientes iban a romperse. El hombre que había irrumpido en mi taller la noche anterior, lleno de furia y poder, ahora parecía un niño al que le habían quitado su juguete más caro. Habían perdido, y lo sabían. ¿Y nosotros?, susurró Sofía, la palabra apenas audible. ¿Qué hay para nosotros? Me levanté y caminé hacia la repisa de la chimenea. Tomé la vieja foto enmarcada, la de la playa. La miré por un momento, a los 4 sonriendo bajo un sol que se había puesto hacía mucho tiempo. Me di la vuelta y los miré. Para ustedes, he dejado $1 millón a cada uno. El resto, el último millón, cubrirá los impuestos y los honorarios legales. Coloqué la foto de nuevo en su lugar. Es más de lo que merecen, pero menos de lo que esperaban. Es una lección. Ustedes me enseñaron que el amor de una familia no se puede comprar. Yo les estoy enseñando que tampoco se puede vender. Me dirigí hacia la puerta principal y la abrí, dejando que la luz gris del día inundara el pasillo. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer en mi taller. La reunión ha terminado. Se quedaron allí por un largo momento, congelados en su derrota, antes de levantarse y caminar hacia la puerta como autómatas. No dijeron una palabra. No hubo disculpas, ni más acusaciones. Solo el sonido de sus zapatos caros sobre el viejo suelo de madera de mi casa. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que llenó la sala no era el silencio pesado y solitario al que me había acostumbrado.
Era un silencio limpio, espacioso, como el de una casa después de una limpieza profunda. Me quedé de pie en medio de la habitación, respirando hondo. El aire olía a la madera de los muebles, a los libros viejos, a mi vida. Olía a hogar. Lentamente caminé de regreso a mi sillón de cuero granate. Durante años este había sido el lugar donde mi soledad se sentía más aguda, donde los recuerdos de Elena me visitaban en las largas noches. En las últimas semanas, se había transformado en mi centro de mando, el trono silencioso desde el cual planeé cada movimiento. Pero esa tarde, mientras me hundía en su cuero agrietado y familiar, sentí algo nuevo. Paz. El sillón ya no era un ancla al pasado ni una fortaleza para la batalla. Era, simplemente, mi lugar de descanso. Por primera vez en mucho tiempo, cerré los ojos, y no sentí el peso del mundo sobre mis hombros. La casa estaba en calma porque yo estaba en calma. Mi mirada se posó en la fotografía de la playa sobre la repisa de la chimenea. La imagen de nosotros cuatro, congelados en un momento de felicidad bajo el sol, ya no me causaba dolor. Ya no sentía la punzada de la traición al ver sus rostros infantiles. Solo veía un recuerdo, una historia que había llegado a su fin. Me levanté, tomé el pesado marco de madera que yo mismo había tallado, y lo llevé escaleras arriba. Lo coloqué con cuidado dentro de un viejo baúl de cedro, junto a las cartas de Elena y la ropa de bebé de mis hijos. No lo hice con rabia, sino con una sensación de orden. Estaba guardando un capítulo de mi vida que había terminado, para poder empezar a escribir uno nuevo. Mi vida ahora tiene un nuevo ritmo. 3 mañanas a la semana, voy a la pequeña oficina que abrimos para la Fundación Elena Peterson. Arthur me ayudó a encontrar a una joven administradora llena de energía, y juntos, revisamos las solicitudes de becas. Leo las historias de jóvenes apasionados que quieren aprender a trabajar con sus manos. El 28 de enero, firmamos los cheques para los primeros 5 becarios, cada uno por un valor de $25,000. Ver la gratitud en sus rostros, saber que el legado de Elena estaba construyendo futuros, me trajo una satisfacción que $18 millones jamás podrían comprar. No he vuelto a saber de Mateo ni de Sofía. No esperaba hacerlo. Han tomado su dinero y han desaparecido de mi vida, dejando un vacío que ya no duele. A veces en mi taller, me encuentro tallando pequeños caballitos de madera, muy parecidos al que le hice a Sofía hace tantos años. No son para nadie en particular. Los hago por el simple placer de crear, por el olor del pino pulido bajo mis manos. Cada uno es un recordatorio de que mi valor nunca estuvo en una cuenta bancaria, sino en la habilidad de mis manos y en la integridad de mi corazón. Mi casa ya no está vacía. Está llena de propósito. Y eso descubrí, es la mayor riqueza que un hombre puede poseer. Se você gostou desta história, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e escrever nos comentários o que achou. Quero muito saber a sua opinião. Aqui você sempre vai encontrar histórias que emocionam, surpreendem e trazem lições para levar para a vida. He aprendido que en la vida, como en la carpintería, hay estructuras que simplemente no se pueden salvar. A veces, la madera está tan podrida por dentro que intentar repararla es inútil. Lo único que puedes hacer es demolerla con cuidado y usar el espacio despejado para construir algo nuevo, algo más fuerte, sobre cimientos de verdad y respeto propio. Mis hijos eligieron su camino, uno pavimentado con codicia, y yo elegí el mío, uno construido con la misma madera con la que forjé mi vida. La del trabajo honesto y la dignidad innegociable. Mi verdadera fortuna nunca estuvo en esos $18 millones. Estuvo siempre en mis manos, en el conocimiento de que mi valor no dependía de la aprobación de nadie. El dinero viene y va, pero el respeto por uno mismo es el único legado que nadie te puede arrebatar. La Fundación Elena Peterson es ahora mi obra maestra, y cada beca que otorgamos es una viga en una construcción que sí perdurará. La lección más dura fue también la más liberadora. A veces, para salvar tu propia casa,
Tienes que cerrarles la puerta a quienes intentaron derribarla desde adentro, y encontrar la paz en el silencio que dejan atrás. Si a usted le gustó esta historia, no olvide dejar su me gusta, suscribirse al canal y escribir en los comentarios qué le pareció. Quiero saber su opinión. Aquí siempre encontrará historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para toda la vida.